tengo unos libros aquí que me pasó el profe Eric. Esos ¿Ya? libros vamos a ocuparlos ahora, ¿cierto? Sí, hoy día vamos a trabajar con uno de los libros, que es la guía número 1, pero eso lo tengo pensado para un momento más adelante de la clase, así que por el momento deje los libros cerca, ¿ya? Ya, muy bien, gracias. Vale. Yo voy a avisar en qué momento vamos a trabajar con el libro. Básicamente vamos a ocupar el libro como texto expositivo para, cuando la materia de la clase, ¿eh? Vamos a ocupar el texto del lenguaje como texto expositivo para poder aprender y repasar algunas cosas que vimos el año pasado, ¿vale? La gracia de, aprovechando que hay gente nueva, la gracia de segundo nivel es que en segundo nivel no vemos contenido nuevo. Lo que sí hacemos es que reforzamos muchísimo lo que ya habíamos visto. Esa es como la dificultad, ¿ya? Que vamos a reforzar mucho, mucho, mucho algo que nosotros ya habíamos visto antes. Entonces, le vamos a poner más profundidad, así que si usted no participó de las cosas anteriores, no importa, porque aquí usted tiene la oportunidad de ponerse al día, ¿vale? Estoy haciendo aquí como un poquito de tiempo porque sigue conectándose gente y para poder recibirlos a todos juntitos. Ya, alumnitos, comencemos con la clase. Me parece que ya hay gente suficiente. Bien. Entonces, ¿alguien se acuerda más o menos qué fue lo último que estuvimos viendo? ¿Alguien se acordará? Estuvimos viendo el auge de las bicicletas que se llamaban yerca. Ah, buena, bacán. ¿Se acuerda de uno de los ejemplos? Ujú. Efectivamente, estuvimos nosotros leyendo cosas como, por ejemplo, de la bicicleta Yerka. Que, Sí, ¿alguien se acuerda para qué estábamos leyendo eso? ¿para qué lo estábamos leyendo? Para, Sí, para saber, para saber la información, porque acá habíamos mucho que no sabíamos de que esta bicicleta existía. Usted nos ya, dijo que un chileno que la inventó y que está haciendo muy vendida en otro lugar, no aquí en Chile. súper bien, está súper bien. Mm. Pero, está muy bien lo que dijo, ¿ah? Pero también recordemos que nosotros estábamos estudiando a eso de la bicicleta Yerka porque estábamos poniendo en práctica la habilidad de poder encontrar la idea principal de un texto, ¿se acuerda? Estábamos Ah, practicando esta técnica que era leer un texto para poder ujú. reconocer qué es lo que dice el texto y a partir de eso reconocer cuál es la idea más importante, cuáles son esas ideas que aportan muy poquitas cosas, etcétera. ¿Vale? A pesar de que lo que Sí. dijo usted está muy bien, señores, así, no se preocupe. Bien, entonces, comencemos con la clase de hoy día, po. No le demos más problemas a la clase. Bien, alumnitos, a ver, estoy haciendo las últimas modificaciones aquí. Tengo, iba a mostrar una guía, pero la tenía con la respuesta, así nadie va a aprender. Les doy la respuesta al tiro. Ya, alumnitos, comencemos entonces. Voy a comenzar proyectando la pantalla. Ustedes me dicen si es que esto se ve o no se ve, ¿vale? Bien, lo que estábamos haciendo en la última clase, antes de que terminara la clase de la semana pasada, fue que estábamos resolviendo un texto. Estábamos resolviendo una guía que tenía varios textos. Y estos textos yo los estaba proyectando porque me interesa saber cómo andan de nivel, ¿vale? Cómo andan en cuanto a lo que se recuerdan de lo que hemos estudiado anteriormente. Entonces, por eso estamos viendo esta guía, ¿vale? Así que el mensaje es que si se equivoca, no se sienta mal, porque recuerda que estamos refrescando la memoria. Bien, entonces, dice acá, encuentro entre dos mundos. Sí, me parece que borré la respuesta, así que me van a ayudar ustedes a encontrar la respuesta rápidamente solitos, ¿vale? Dice acá, en 1492, con la llegada de los europeos, se inició un proceso de conquista y colonización que cambió violentamente la vida de los pueblos originarios que habitaban el continente, lo que significó cambios trascendentales para la historia de la humanidad. Aquí me gustaría preguntarle a ustedes entonces la pregunta que siempre nos tenemos que hacer, que es, ¿de qué se está hablando en este texto? Ya, sabemos que el texto se llama Encuentro entre dos mundos. Siempre es súper importante que nosotros le prestemos atención al título. Al título del texto siempre hay que ponerle atención porque el título del texto nos da información relevante, ¿vale?
¿Se ve lo que estoy haciendo? Sí, se ve lo que estoy haciendo. La historia de la humanidad, De la llegada de los europeos y la conquista. Ya, perfecto, ¿cierto? Con la llegada de los europeos, eso sería lo que estaríamos hablando nosotros entonces, con la llegada de los europeos. ¿Pero qué pasó con la llegada de los europeos? Recuérdense que la idea principal está o al comienzo o al final del párrafo, ¿cierto? Aquí claramente esto tiene que ver con la llegada de los europeos, pero ¿qué pasó con la llegada de los Claro, europeos? el encuentro entre los dos mundos, Ya, los dos mundos. perfecto, sí, está bien lo que Que dice, ahí, pero que ahí El fue proceso de cuando, conquista y colonización ya, a ver, ahí es vamos a cuando que tener, cambió empieza violentamente la vida de la los pueblos conquista. originarios ya, que disculpen, habitaban el continente. ya, sin ánimos de sonar pesado, vamos a tener que poner algunas reglas, ¿ya? Porque yo entiendo que me gusta mucho que agarraran la confianza de poder participar todos, pero lamentablemente si todos participamos al mismo tiempo, no se va a entender. Así que les voy a pedir que cuando quieran participar, levanten una manito. Hay una manito dentro de las opciones de la videollamada. Yo en el computador la veo en la parte de abajo. Creo que si están desde el teléfono, aparece como entre las opciones también de la parte de abajo de la pantalla. Esto no es para ser pesado, ya insisto, es solo para poder establecer bien los órdenes, porque acá la aplicación me dice quién fue el primero que levantó la manito. De esa forma, vamos a participar ordenadamente y así nos escuchamos entre todos, ¿vale? Bien. En este momento, entonces, por ejemplo, levantó la manito nadie. Alguien la había levantado, pero la bajó. Bien, entonces, eso ya, no se lo tomen a mal, por favor, es solo para poder procurar de que todos escuchemos bien. De lo que más o menos alcancé a escuchar es que efectivamente este texto habla sobre la llegada de los europeos. Y no lo dice, está implícito, pero la llegada de los europeos ¿a dónde? Dice en 1492, con la llegada de los europeos. No dice a dónde llegaron. ¿A dónde llegaron? América, ¿cierto? Esa información está implícita. No aparece ahí, pero nos da la pista de que fue en 1492. Y además, la imagen que está al lado izquierdo de la pantalla también nos entrega pistas. Esto es importante, no lo hemos dicho quizás en otras clases, o quizás sí, pero una imagen siempre, siempre, siempre es parte del texto. Las imágenes también son textos, y el rol de una imagen es complementar la lectura. Cuando yo leo un texto, también leo la imagen, porque la imagen me permite que yo, todo lo que vaya leyendo, lo vaya asociando a esta semilla de idea que me dio la imagen. Entonces, nunca la podemos ignorar, ¿vale? Bueno, ustedes me decían entonces que en 1492, con la llegada de los europeos, significó cambios trascendentales para la historia de la humanidad, ¿ya? Esa es la idea que vamos a reforzar aquí. Ahora, ¿cómo sabemos que es esa la idea? Porque, o sea, ¿cómo podemos complementar esa idea? La podemos complementar porque acá dice que se inició un proceso de conquista y colonización que cambió violentamente la vida de los pueblos originarios. Es un poco grande esta idea, yo estoy totalmente consciente de eso, pero como es un párrafo de introducción, la idea está ahí explícita para que todo el mundo la encuentre y la entienda inmediatamente. El segundo párrafo dice lo siguiente: la expansión europea del siglo XV y comienzo del siglo XVI amplió de tal manera la influencia y poder de Europa que modificó por completo la historia del viejo continente y del mundo entero. ¿Ya? También, les vuelvo a preguntarles, ¿cuál es la idea principal de este segundo párrafo, este que está acá? A ver, y ahora sí empieza a sonar el sonido de las manitos que se levantan. La expansión europea del siglo XV y comienzos del siglo XVI amplió de tal manera la influencia y poder de Europa que modificó por completo la historia del viejo continente y del mundo entero. Ya, sé que nadie se acuerda, pero vamos a subrayar lo siguiente. Primero, en este párrafo me están hablando de la expansión europea, ¿cierto? ¿Y qué me están diciendo de la expansión europea? Que modificó por completo la historia del viejo continente y del mundo entero. Ahora, como idea secundaria, me están diciendo como idea secundaria, me están diciendo que esta expansión europea ocurrió en el siglo XVI y en el siglo XVII. Esa es la idea secundaria que me dan, para que yo pueda estar ahí atento. Pero básicamente esas son las dos cosas que me están diciendo, ¿vale?
Sigo. Los territorios del Nuevo Mundo pasaron a ser colonias de los nacientes estados europeos que, a partir de la conquista, constituyeron poderosos imperios. Así, luego de esta expansión, se intensifican las relaciones comerciales y se produjo una intensa migración hacia América, donde se propagan sus ideas religiosas, políticas y se impusieron nuevas instituciones. ¿Cuál dirían ustedes que es la idea principal de este párrafo? Ya, recuerden, esto lo vimos, la idea principal se encuentra en el 90% de los casos en las primeras líneas del párrafo, y si no, en las últimas, ¿vale? También puede estar entre medio, pero generalmente está ahí. Ingrid, usted levanta la mano, cuéntenos. Está hablando de cómo se expandió el comercio y la migración a América y sus costumbres. Disculpe que mi huevo me desconcentró. No, no se preocupe, se entiende, está muy bien, ya, está súper bien lo que dijo usted. Usted pudo extraer la idea principal sin ningún problema, así que está muy bien, ¿cierto? Ingrid nos dice que gracias a esto hubo algunos cambios en la lógica del comercio, de las costumbres, de la religión y todo en América. Pero lo que hizo Ingrid fue un pasito más adelante, porque ella entendió el párrafo, ¿cierto? Y en su cabeza automáticamente lo armó. Ahora, está súper bien lo que dice Ingrid, pero cuando yo estoy dando la prueba, quizás el primer párrafo, el primer texto que lea, perdón, lo voy a poder hacer así, pero si tengo que leer 20, me voy a poder memorizar los 20 textos. Puede que sí, yo no es que los quiera subestimar, pero aquí aparece esta técnica de subrayar. Es importante que subrayemos porque así yo no tengo que exigirle a mi cerebro que se acuerde, porque ya identifiqué lo importante, ¿vale? Esto es como anotar, ¿ya? Es como cuando uno era chico y lo mandaban a comprar y se iba todo el camino al supermercado, así. 2 litros de leche, 1 kilo de pan, 2 panes de mantequilla y 6 huevos, 2 litros de leche, 1 kilo de pan, y se iba caminando. Y se pillaba uno con un conocido, buena, Jaimito, buena. Y se olvidaba lo que tenía que hacer. Y tenía que volver a la casa y quedaba como un pajarón frente a la mamá. Yo no quiero que le pase eso en la prueba, ¿vale? Entonces, cuando yo era chico y descubrí que podía anotar en una libretita el pedido del supermercado, me ahorró un montón de problemas. Ya no tenía que irme memorizando. Entonces yo quiero que hagan lo mismo, ¿ya? Que subrayen, que se acostumbren a subrayar. Pierdan el respeto a los textos de que tienen que estar ahí inmaculados. Subrayen nomás sin problemas. Vale, entonces, la idea principal de este texto sería que los territorios del Nuevo Mundo pasaron a ser colonias. Esa sería la idea principal, ¿cierto? Bueno, colonias de los nacientes estados europeos, ¿vale? Esa sería la idea principal. Y ya como idea secundaria, nosotros podríamos colocar aquí que luego de esta expansión se intensifican las relaciones comerciales y se produjo una intensa migración hacia América, donde bla, bla, bla. Incluso podríamos identificar ideas terciarias. Continuamos para que avancemos rápido con este texto. La invasión de los europeos al Nuevo Mundo provocó múltiples procesos que continúan hasta nuestros días. Se desintegraron los sistemas políticos y económicos de las culturas indígenas. La población originaria sufrió una enorme disminución como resultado de las guerras y del contagio de enfermedades, hasta entonces desconocidas en América. Al mismo tiempo, los conquistadores explotaron a los aborígenes e impusieron su cultura a través de la religión, la lengua y las nuevas instituciones. Todo ello provocó la pérdida del sentido de la existencia personal y social de las comunidades indígenas. ¿Vale? Acá este párrafo está más fácil de analizar. Si bien tiene mucha información, la idea principal del párrafo está clarita y está al comienzo del texto. ¿Qué me dirían ustedes que tendría que subrayar yo? A ver, ¿qué tendría que subrayar yo para poder marcar la idea principal? Ingrid, cuénteme. Prende su micrófono, Ingrid, para que me pueda dar la respuesta. Ay, perdón. La invasión de los europeos provocó múltiples procesos que continúan hasta nuestros días. Perfecto, eso es. Muy bien, Ingrid. Efectivamente, eso es. Ni más ni menos. La invasión de los europeos al Nuevo Mundo provocó múltiples procesos que continúan hasta nuestros días. Quizás, si ustedes quisieran simplificar, podrían quitar ahí
al Nuevo Mundo, ¿cierto? Y podrían colocar simplemente la invasión de los europeos provocó múltiples procesos que continúan hasta nuestros días, ¿vale? Y eso estaría súper bien, eso sería la idea principal. Ahora, ¿qué se dice sobre estos procesos que continúan hasta nuestros días? Se dice que se desintegraron los sistemas políticos y económicos, que la población originaria sufrió una enorme disminución, producto de las enfermedades, ¿cierto? Bla, bla, bla. Que los conquistadores explotaron a los aborígenes y impusieron su cultura, y que todo ello provocó la pérdida del sentido de la existencia. Ahora, si yo quisiera ser más riguroso todavía, podría identificar una idea terciaria, que son ideas que van a complementar a la idea secundaria, ¿cierto? Y cuando me dicen acá que la población originaria sufrió una enorme disminución, ¿por qué? Yo marcaría aquí como resultado de las guerras y del contagio de enfermedades, ¿vale? Cuando me dicen acá que los conquistadores impusieron su cultura, ¿cómo lo impusieron? A través de la religión, la lengua y las nuevas instituciones. Entonces, si se dan cuenta, en estos textos más largos, nosotros siempre tenemos en estos textos largos una idea principal, que es la idea que estamos marcando de color amarillo, que es la idea importante. Todo el párrafo se va a tratar sobre eso, ¿vale? Luego tenemos las ideas secundarias, que son las ideas que estamos marcando con verde, que son las ideas que complementan a la idea principal, o sea, que profundizan en la idea que plantea la idea principal, ¿cierto? Profundizan en la información que plantea la idea principal. Y por último, nosotros tenemos la idea terciaria, que son ideas que complementan aún más, que ya son de los detallitos mínimos, que yo podría ignorar incluso, pero si soy capaz de reconocerlos, mucho mejor, ¿vale? Ahora, no sé si se acuerdan que no lo estamos haciendo ahora, pero otra de las técnicas que yo les mencioné y que les pedí que ojalá empezaran a ocupar era la técnica de colocarle nombres a los párrafos, ¿cierto? Que tenía que ver con que yo le colocaba aquí una llavecita y le escribía al párrafo un nombre, una palabra generalmente, que me ayudara a mí a recordar qué estaba leyendo. Yo, por ejemplo, a este párrafo le pondría la palabra consecuencias. Claro que lo escribiría con una letra más bonita, sí, si estuviera en la prueba. Pero le pondría al párrafo consecuencias. Entonces, si en algún momento de la prueba a mí me dicen, ¿cuáles fueron las consecuencias del encuentro entre dos mundos? Yo me iría, pero de cabeza, al párrafo que se llama consecuencias, porque ya lo identifiqué y así no me tengo que leer el texto de nuevo. ¿Vale? Quedan 3 párrafos más, 4 párrafos más y continuamos con la clase. O sea, y les toca a ustedes. Los europeos llegaron con la espada y la cruz a un continente desconocido, complejo y multifacético, que no acababa de sorprenderlos. ¿Qué pensaban de los indios con los cuales se encontraron? Muchos dudaron de su humanidad y así justificaron el maltrato al cual los sometían. Se discutía si los indígenas conquistados tenían el derecho a ser personas libres o debían ser considerados como esclavos. Chuta. Eh, ¿Cuál dirían ustedes que es la idea principal de este párrafo? Los europeos llegaron con la espada y la cruz a un continente desconocido, complejo y multifacético, que no acababa de sorprenderlos. ¿Qué pensaban de los indios con los cuales se encontraron? Muchos dudaron de su humanidad y así justificaron el maltrato al cual los sometían. Se discutía si los indígenas conquistados tenían el derecho a ser personas libres o debían ser considerados como esclavos. Bien, vamos a subrayar esta parte de acá que dice, ¿qué pensaban de los indios con los cuales se encontraron? Sí, no está al principio como yo lo indiqué, pero esa es la pregunta que articula el párrafo completo, ¿cierto? Es la idea principal de este párrafo. Algunos religiosos cuestionaron los medios y la legitimidad de esta forma de dominación. Estos religiosos abrieron temas de reflexión que están vigentes hasta nuestros días. La dignidad y el respeto a lo cual todo ser humano tiene derecho, sea este hombre o mujer, independientemente de su origen y su condición. ¿Cuál dirían ustedes que es la idea principal de este párrafo que acabo de mencionarles yo? Algunos religiosos cuestionaron los medios y la legitimidad de esta forma de dominación. ¿Qué subrayarían La ustedes? justificación del maltrato.
Ya, ¿eso subrayaría usted, Moisés? Pero, Sí, porque todo, yo creo que es lo más importante, porque ya sabemos que están llegando los conquistadores y todo, pero ahí en esa parte recalca que la justificación del maltrato que ellos dudaban de los indios de que eran humanos, para justificar lo que la maldad que estaban haciendo prácticamente. ya, perfecto, está súper bien, pero eso tiene que ver con el párrafo anterior, ¿ya? Yo me refiero a este párrafo que está acá, ¿vale? A este párrafo que está acá. Que dice, algunos religiosos cuestionaron los medios y la legitimidad de esta forma de dominación. Y acá aparece la palabra cuestionaron, que tiene que ver con que estos religiosos pusieron en duda a estas personas que estaban dominando los indígenas. Decían, ¿será correcto lo que están haciendo? ¿A qué se refiere? Dice, estos religiosos abrieron temas de reflexión que están vigentes hasta nuestros días. La dignidad y el respeto a la cual todo ser humano tiene derecho, sea este hombre o mujer, independientemente de su origen o condición. Y ahora les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la idea principal de este párrafo? Los religiosos estaban dando a entender que el maltrato no estaba bien con los indígenas. ¿Cierto? Muy bien, Luis Cabeza. Usted ya encontró la idea principal. Pero ahora les pregunto, ¿qué parte del texto subrayarían ustedes? A ver, Ingrid, que levantó la mano. Ingrid, acuérdese de prender el micrófono. La primera frase que dice, algunos religiosos cuestionaron los medios y la legitimidad de esta forma de dominación. Perfecto. Vamos a esperar a Moisés para que dé su respuesta y a Patricia también, que también la dejó levantada. A ver, Moisés, cuéntenos. Lo que me la había leído. Se la leyó su compañera. Ojo, que yo todavía no he dicho que si la compañera está bien o está mala, así que no se desanime. Ya, ahora vendría Patricio. Patricio también levantó la mano. La dignidad y el respeto, profesor. La dignidad y el respeto. Solamente subrayaría eso, ¿cierto? Ya. Y por último le vamos a dar la palabra a... Bueno, Eliseo había levantado la mano, pero parece que la terminó bajando. Moisés, dígame. Sí, profe. ¿Cuál de los dos va a hablar, Moisés o Eliseo? Profe, yo. Eliseo, cuénteme. La dignidad y el respeto a la cual todo ser humano tiene derecho. Ya, perfecto. Vamos a esperar a Moisés y luego a Enriqueta y de ahí yo les doy la respuesta final. Moisés. Parece que no prendió el micrófono Moisés, pero no lo estamos escuchando. Tengo, A ver. No lo estamos escuchando, Moisés. Mil disculpas. pegar la mano. Pucha, mil disculpas, Moisés. Alcancé a escuchar algo de la mano nomás. Y Enriqueta, ¿qué querría decir usted? Yo iba a decir lo mismo que el otro compañero, que la dignidad y el respeto hacia las personas, sea hombre o mujer. Ya, perfecto. Y aquí viene la parte en la que yo les doy la respuesta oficial. Y lo oficial es que no se olviden de que la idea principal está al comienzo o al final de los párrafos. Lo importante de este párrafo es que algunos religiosos cuestionaron los medios y la legitimidad de esta forma de dominación. Todo este párrafo nos quiere contar de que los religiosos españoles empezaron a darse cuenta de que no estaba bien lo que estaban haciendo sus compatriotas y empezaron a cuestionarlo. Y la dignidad y el respeto de todo ser humano sería la idea secundaria. Eso es lo que estos religiosos empezaron a preguntarle a esas personas, ¿vale? Vale. Varias personas me di cuenta ahí que en los comentarios colocaron dignidad y respeto, cuestionaron, eh, así que eso, ¿vale? No se olviden que la idea principal está al comienzo, generalmente. Vamos terminando ya. Con motivo de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, estos temas volvieron a debatirse. Muchos estudiosos manifestaron su desacuerdo con la visión de la historia tradicional de que Europa fue la que descubrió América, desconociendo que en nuestro continente existían culturas milenarias que a su vez también descubrieron a los europeos.
Se abrió así el camino para cambiar la idea del descubrimiento de América por la idea del encuentro entre dos mundos. Recuerde que la idea principal está al principio o al final. Y acá les pregunto, en este párrafo de acá, ¿cuál dirían que ustedes es, eh, cuál dirían que es ustedes la idea principal de este párrafo? Levantó la mano Eliseo. A ver, Eliseo, cuéntame. El encuentro de dos mundos, Ya, ¿algo más? ¿Subrayaría un poquito más? Va bien encaminado, Eliseo, pero hay que subrayar un poquito. el descubrimiento de América por, descubrimiento de América por la idea del encuentro entre dos mundos. Perfecto, súper bien, Eliseo. Vamos a escuchar a Ingrid también para ver si ella nos complementa la respuesta que dio usted. A ver, Ingrid. Yo diría que el tema es que estos temas volvieron a debatirse, pero subrayaría que con motivo de la conmemoración desde el inicio, toda la frase. Ya, perfecto. Ya, miren, aquí tenemos un caso excepcional, porque podemos subrayar dos frases y las dos van a estar buenas, recordando siempre que la idea principal está al comienzo o al final del texto. Por ejemplo, si yo le hago caso a Eliseo, podría subrayar esto de acá. Se abrió el camino para cambiar la idea del descubrimiento de América por la idea del encuentro de dos mundos. Pero también podría ocupar lo que dice su compañera Ingrid, ¿cierto? Su compañera Ingrid dice que con motivo de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, estos temas volvieron a debatirse. Y efectivamente, cualquiera de las dos ideas finalmente tienen el propósito de comunicarle al lector de que la noción de descubrimiento de América no estaba correcta y hay que empezar a cambiar, ¿vale? Y después lo que estaría entre medio serían entonces estas ideas secundarias. Por último, dice acá, cabe mencionar que la hermosa palabra humanidad nació y se legitimó precisamente al calor de estas discusiones sobre la humanidad de los indios americanos. No tenía idea de ese dato y me parece hermoso, un gran dato. La palabra humanidad nació y se legitimó por las discusiones sobre la humanidad de los indios americanos. Bien, ¿se acuerdan ustedes que cuando eran chicos el 12 de octubre era el Día de la Raza? ¿Se acuerdan que se llamaba así? Y que ahora si ustedes tienen como sobrinitos o nietos, se habrán dado cuenta de que ya, o sea, sigue siendo feriado, menos mal, pero ya sí, ahora se llama el encuentro de dos mundos, como que le cambiaron esa lógica de que nosotros éramos los pobrecitos americanos que no cachábamos nada y que llegaron los españoles y sin ellos, quizás qué estaríamos haciendo. Impresionante, y eso fue como en 20 años nomás, no fue tanto tiempo. Bien, así es, ahora en el colegio se llama el encuentro de dos mundos. Bien, vamos a ir respondiendo entonces las preguntas. ¿Cuál es el propósito fundamental del texto? Y aquí ustedes van a ocupar el chat para decirme letra A, B, C o D, ¿vale? De ahí, si quieren, yo les puedo, podemos con el micrófono justificar la respuesta, pero me gustaría que ocupemos el chat también para que pueda participar la mayor cantidad de personas. Dice acá, ¿cuál es el propósito fundamental de este texto? O sea, en palabras simples, ¿para qué sirve este texto? ¿Este texto qué pretende? ¿Qué quiere conseguir? ¿Describir la llegada de los europeos a América? ¿Explicar de dónde surge el concepto de humanidad? ¿Cuestionar la visión tradicional acerca del descubrimiento de América? ¿O criticar la conquista española al Nuevo Mundo? Puta, está complicada porque, si les soy honesto, o sea, todas son correctas. El texto hace todo esto, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. El texto hace, las cuatro que están ahí, las hace el texto. Pero recuerden que en la alternativa siempre hay distractores. Siempre hay distractores. O sea que va a haber una que es mejor que las demás. Va a haber una que cumple su función mejor que todas las demás. Y recuerden, pequeña ayudita, que me están preguntando por el texto en general, ¿cierto? ¿Cómo funciona el texto entero? Y recuerden que este texto se llama El encuentro entre dos mundos. ¿Ya? Así que cuéntenme,
Ya, voy a empezar a ver las respuestas. Ingrid, Patricio, Jennifer, Víctor dicen que es la letra A. Eliseo se la juega por la letra B. Jennifer, Lucía, Carelia, se la juegan por la letra A. Viviana se la juega por la letra C. Y Enriqueta por la letra A. ¿Alguien más? Teresa por la letra A. Carlos por la letra A. Ángela por la letra B. Nashla por la letra A y Marcela por la letra A. Bien, vamos a dar la respuesta. Gladys Pinuel por la letra A. Pasa lo siguiente. Como yo les decía, esta pregunta estaba difícil porque todas son buenas. Todas están buenas, pero hay una que hace la pega mejor, ¿vale? A ver, en el texto, ¿se describe la llegada de los europeos a América? Sí, efectivamente, se explica cómo fue la llegada de los europeos a América. Pero este texto, ¿eso es lo que nos quiere contar? ¿Este es un texto que nos quiere contar solamente de cómo llegar a los europeos? No, ¿cierto? Porque al final del texto se propone por fin la idea. Si no, el texto se llamaría La llegada de los europeos a América, ¿vale? O el descubrimiento de América. Pero el texto se llama El encuentro de dos mundos. El texto sirve para explicar el concepto de dónde surge, perdón, sirve para explicar de dónde surge el concepto de humanidad. Más o menos. Si bien lo explica, solamente utiliza un párrafo para hacerlo. Y el resto de los 7 párrafos siguen también explicando de dónde surge el concepto de humanidad. No. Entonces la letra B tampoco puede ser. Porque si bien el texto hace eso, no es la idea principal que está buscando el texto, no es para lo que el texto fue escrito, sino el texto se llamaría el concepto de humanidad. Después dice acá, cuestionar la visión tradicional acerca del descubrimiento de América puede ser, ¿cierto? Porque el texto comienza planteándome un montón de antecedentes que sirven para que yo pueda entender la situación. Y hacia el final el texto cambia y empieza a explicarme que en base a todos los antecedentes que me dieron anteriormente, parece que esto no fue un descubrimiento, pues parece que esto fue algo mucho más brutal. O que tampoco le podemos dar como, no lo hicieron todo tan bien, entonces hay que cambiarle la visión a esto. Y por último, ¿el texto pretende criticar la conquista española? Sí, la critica, pero el texto no se queda ahí, porque como les menciono, al final nos invita a hacer esta reflexión de que esto se tiene que cambiar de nombre. Por lo tanto, en base a todo lo que yo les he comentado, la respuesta correcta es la letra C, ¿cierto? Este es un texto que pretende que nosotros cambiemos esta visión de que fuimos descubiertos, sino que hay que cambiar esta lógica del texto, ¿ya? Hay que cambiar esta lógica, nosotros no fuimos descubiertos, sino que nos encontramos mutuamente, ¿vale? Así que felicitaciones a Viviana, que fue la única que lo tuvo buena. Ahora, no se sientan mal, como yo les había dicho, todas estaban bien. El texto hacía todas estas, solo que había una que era mejor, que lo hacía más. Bien, pregunta 2. Identifique a qué se denomina viejo mundo. A Europa, a América, a Oceanía, a África. Moisés ya al tiro disparó la letra A. Eliseo dice A, también. Carol también dice que la letra A. Ingrid dice que la letra B. Viviana dice que la letra B. Ingrid dice no. A ver, ¿quién más? Cuando hablen del viejo mundo, ¿a quién le dicen el viejo mundo? ¿A Europa, a América, a Oceanía o a África? A Carelia, Patricio, Juana se están inclinando por la letra B. Ingrid, Ricardo, Patricia se están inclinando por la alternativa A. Enriqueta por la letra B también. Miriam, B. Dice acá. Juan, la letra A. Viviana, la letra A. Cecia dice la letra A. Bien, veamos qué onda entonces. Marcela Castro dice la letra B. Lucía sabe la letra A. Cuando me hacen en una prueba una pregunta sobre una palabra en específica, en este caso viejo mundo,
yo tengo que ocupar una técnica que estudiamos al comienzo del año, que es la técnica del barrido. ¿Qué era la técnica del barrido? Era esta técnica en la que yo voy pasando los ojitos por encima del texto hasta que encuentro la palabra que estoy buscando, y ya sea viejo mundo, ¿cierto? Entonces, si yo voy pasando los ojos por esta guía que tengo llena de rayas, ¿dónde encuentro la palabra viejo mundo? En el primer párrafo no está. En el segundo párrafo dice, viejo continente. Igual me sirve, ¿ah? Igual me sirve. Dice acá, la expansión europea del siglo XV y comienzo del siglo XVI amplió de tal manera la influencia y poder de Europa que modificó por completo la historia del viejo continente y del mundo entero. Wow, aquí ya tengo una idea. Aparece la palabra Europa, y después dicen que la influencia de Europa modificó la historia del viejo continente. Me parece que Europa es el viejo continente, pero solo para asegurarme, voy a leer un poquito más. Y acá aparece la palabra Nuevo Mundo. Entonces, a lo mejor es más fácil que yo descubra a quién le decía Nuevo Mundo. Y dice acá, los territorios del Nuevo Mundo pasaron a ser colonias de los nacientes estados europeos. ¿Ya? Y después dice, la invasión de los europeos al Nuevo Mundo provocó múltiples procesos. Y acá dice, hasta entonces desconocidas en América. Entonces, Nuevo Mundo le dicen a América, y cuando hablan del viejo mundo o del viejo continente, me están hablando de Europa, ¿cierto? Me están hablando de Europa. Bien, continuemos. Aquí la tuvieron buena ya casi todos, así que va mejorando. No se desanime ya, no se desanime si no le chuntan alguna, ¿vale? Lo importante es que entienda cuál es el análisis que se está haciendo. Dice lo siguiente: 3. A partir de la lectura del texto, señale al menos un efecto que tuvo para Europa la conquista y la colonización de América. O sea, según lo que dice el texto, tenemos que explicar alguna cosa que le haya pasado a Europa por haber conquistado y colonizado América. Dice acá, el encarecimiento de los productos importados y expansión de su religión. Puede ser la disminución de sus territorios, como que Europa ahora tenía menos territorios. Wow. La expansión de su religión y el lenguaje. Suena bien. Disminución de sus instituciones y muerte. O sea, que a los europeos redujeran sus instituciones y muerte. Por si acaso la palabra instituciones tiene que ver con todas estas como, ¿cómo decirlo? Instituciones son como organizaciones, como conceptos que tiene la gente de otras culturas, como por ejemplo, para nosotros los chilenos, la selección chilena es una institución, ¿cierto? Eh, Ser huachaca es una institución que respetamos. Bailar cueca, cumbia y comer empanada es una institución que respetamos. Entonces, esas son las instituciones, son como estos elementos culturales importantes. Ya, miren, veo que varios se atrevieron a responder y se fueron de cabeza por la letra C. Veo acá que Moisés, que Carol, que Ingrid, que Eliseo, que Juan, que Juana, que mí, que Viviana, que Ricardo se van por la letra C. Y Miren se va por la letra A. Y la respuesta la vamos a ver al tiro. ¿Ya? Siempre, yo sé que uno demora más, pero siempre es bueno ir descartando y explicando por qué. A ver, para los españoles, para la gente europea, ¿se le encarecieron los productos importados? No, ¿cierto? A ellos no les subió el precio de las cosas. Pero, ¿pudieron expandir su religión? Eso sí, pero como solo la mitad de esto está bueno, vamos a eliminar completamente esta pregunta. Después dice acá, ¿que disminuyeron los territorios de Europa? Para nada, ¿cierto? Gracias a la invasión, los europeos hicieron colonias, o sea, expandieron su territorio en grupitos pequeños, alejados del territorio madre. ¿Expandieron su religión y su lenguaje? Claro que sí. Esta es la correcta. Y de hecho, aparece textual en un párrafo que estaba por acá. Un párrafo que nosotros le habíamos puesto consecuencias. ¿Se acuerdan? Teníamos un párrafo que se llamaba consecuencias o efectos. Y acá dice, los conquistadores exploraron a los aborígenes e impusieron su cultura a través de la religión, la lengua y las nuevas instituciones. Así que con eso confirmamos que la letra C era la correcta. Y por descarte ya nos queda que la letra D era incorrecta. Porque además dice,
Una mentira, por cierto, dice que los europeos recibieron muerte y que sus instituciones sufrieron, pero no es verdad. Bien, ¿cómo lo fue? En esta lo fue bien, ¿ah? En esta la tenían todos buenas, casi todos buenas, así que muy bien. Ahora, los que no están escribiendo, igual participen en su caso, ¿ya? Esto puede ser casi como pasapalabra, como ahora caigo. 4. Señale dos causas de la catástrofe demográfica producida en América después de la llegada de los españoles. Marque solo una alternativa, ¿vale? Acá, vamos a descubrir el tiro qué significa la palabra demografía, ¿vale? Dice acá el diccionario que la demografía es una ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, o sea, que es el estudio de las poblaciones humanas. Señale dos causas de la catástrofe demográfica, o sea, del impacto cultural que tuvo en la cultura producida en América, después de la llegada de los españoles. ¿Qué dirían ustedes? Que las causas fueron la esclavitud y la religión, fueron parte de la catástrofe que quedó en América, las guerras y las enfermedades, la cultura y la religión, o las enfermedades y los suicidios. ¿Cuál fue la causa que hizo que hubiesen tantas muertes? A eso se refiere con la catástrofe demográfica, ¿eh? Que se redujera tanto el número de personas en América. Ay, profe, le había puesto la A, pero es la C, guerras y enfermedad. Bien, sí, Enriqueta, pero caché, miren, para darse cuenta de un error tan rápidamente y cambiarlo se requiere talento, ¿ah? Y se requiere entender la materia. Así que muy bien, Enriqueta. Efectivamente, entonces, la respuesta correcta es la letra C. A ver, ¿la esclavitud y la religión redujeron? Sí, la esclavitud sobre todo, ¿cierto? Pero la religión, si bien fue impuesta, no tanto. ¿Que la llegada de la cultura nueva y la religión habrá matado personas? Probablemente, ¿cierto? Alguien que se haya opuesto a los dioses que creían los europeos, pero no tanto como las guerras y las enfermedades, que son situaciones, fenómenos que tienen un impacto a mayor escala, ¿cierto? Así que por eso decimos que la letra C es la correcta. Bien, y en esta dice, explique con sus palabras el significado que tiene en el texto el término multifacético, ¿ya? O sea, que requiero que ustedes, multifacético, me digan con sus propias palabras, y para esto pueden ocupar el chat o el micrófono en un par de minutos más, ¿qué significa en el texto la palabra multifacético? Que está acá y la vamos a marcar de un color lavanda, para que se entienda. ¿Qué significa en el texto la palabra multifacético? Cuando me preguntan ese tipo de cosas a mí en una prueba, lo que tengo que hacer yo es leerme la frase entera para entender en qué contexto la están ocupando. Y la frase entera dice lo siguiente: los europeos llegaron con la espada y la cruz a un continente desconocido, complejo y multifacético, que no acababa de sorprenderlos. A ver, Eliseo, el primero en responder. Muchas gracias, Eliseo. Usted siempre está todas las clases muy motivado, lo felicito. Que dice varias características de lo que pasó. Ya, eso es lo que plantea Eliseo. Repito, por si no se entendió la pregunta. ¿Qué significa en este texto la palabra multifacético? Porque ustedes saben que las palabras pueden significar cosas distintas según el texto donde se utilice. Pero en este texto, ¿qué significa multifacético? Dice acá que los europeos llegaron con la espada y la cruz a un continente desconocido, complejo y multifacético. O sea que están diciendo que América Latina era desconocida, compleja y multifacética. ¿Qué significará eso? A ver, Ingrid. Todo lo que ellos estaban viendo era desconocido para ellos y multifacético es que había diversas cosas que ellos, las personas que no comprendían si eran humanos o no eran humanos, tal vez vieron animales que nunca habían visto, en la misma demografía se llama, en los terrenos, territorios, bosques, selva, todo era diferente para ellos. Geografía. Bien, oiga, muy buena respuesta, ¿cierto?
Antes de decir si está bueno o está mal, me gustaría escuchar a otras personas, ya por lo menos una persona más, para comparar. Pero muy buena respuesta la de Ingrid, muy, muy completa. Muy bien, Ingrid. Entonces ya tenemos la respuesta de Eliseo, tenemos la respuesta de Ingrid. Lucía, a ver. Multifacético también puede ser la forma en que ellos los vieron al principio a los indios, a la gente indígena, con sus vestimentas. Puede que les haya causado también algún tipo de impacto verlos semidesnudos, como andaban ahí, como sale en la imagen. Bien, también buena respuesta, ¿cierto? Bien, me gusta. Entonces, no le vamos a dar más vueltas, la tienen clarísima, ¿cierto? Multifacético, bueno, la palabra multifacético viene de la palabra faz, que es caras, ¿cierto? Muchas caras, y habla precisamente de lo que dicen ustedes, ¿cierto? De que esta era una cultura tan distinta, que tenía tantas cosas nuevas por ofrecer, entre vestimentas, terrenos, geografía, animales, costumbres, idiomas, culturas, religiones, que todo era sorprendente, ¿cierto? Eran demasiadas cosas nuevas. Y por eso se utiliza la palabra multifacético en este contexto. Bien, muchas gracias a todos los que participaron porque su aporte fue genial. Dice lo siguiente, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Explique con sus palabras a qué se refiere la expresión los europeos llegaron con la espada y la cruz. Y la expresión está acá. Los europeos llegaron con la espada y la cruz a un continente desconocido, complejo y multifacético. A ver, Gladys. Con la espada y la cruz, yo creo que es porque la espada es porque llegaron a pelear por el lugar que estaba de esto de ir a, a colonizar ese lugar y la cruz es por el hecho de que igual esto llevaban una religión ellos para que todos vayan con su religión que ellos llevaban. Eso es lo que yo Ya, creo. bien, buena respuesta. Vamos a escuchar ahora la respuesta de Ingrid, que había levantado la mano, y luego a Patricio. Sí, como dice Gladys, ellos vinieron a someter a un pueblo que no conocían con su espada, ¿cierto? A fuerza y también con su religión, porque también vinieron a imponerle su religión, sus creencias. Exactamente, ¿cierto? Vienen con la imposición. Buena palabra que se sacaron ahí. Patricio, usted había también levantado la mano. Sí, profesor, que vinieron a imponer su religión y a imponer respeto. La cruz por su religión y la espada para poner su respeto. Perfecto, la tienen clarísima. Y solo para finalizar, me encantó la respuesta de Víctor que dice, si no crees en Dios, te voy a mandar a conocerlo. Creo que eso resume perfectamente la actitud de los españoles, ¿cierto? Que ellos no venían en son de paz, sino que venían con la espada, que sirve para pelear únicamente, y con la cruz, porque esa era su motivación, se supone. Pero bien, efectivamente, eso es. Muy bien, buenas respuestas todos, me gustó mucho. 7. ¿Qué debate se produjo entre los conquistadores con respecto a los conquistados? ¿Ya? O sea, ¿en qué reflexiones empezaron a pensar de repente los conquistadores con respecto a las personas que ellos estaban conquistando, ¿cierto? Dice acá, si los conquistados eran humanos, si los conquistados trabajarían para ellos, si los conquistados serían capaces de evangelizarse, o si los conquistados los aceptarían. ¿En qué se pusieron a pensar esto? Ya, Ingrid, Lucía, Eliseo y Lucía dice la A, Juan Enrique dice la C, Moisés, Gladys, Viviana, o sea, Moisés y Gladys dicen la letra A, Viviana dice la letra C, Marcela dice la letra A. La lista, profe. Ah, bueno, son las 8, entonces empiecen a escribir su nombre en los comentarios, por favor. Carlos también dice la letra C. Bien, no se olviden de escribir sus mensajes, o sea, sus nombres. Bien, perfecto.
La respuesta de este texto está en un párrafo que está por acá arriba. En el mismo párrafito, a este párrafo le hemos sacado el jugo, dice, los europeos llegaron con la espada y la cruz. Algunos religiosos. Perdón, los europeos llegaron con la espada y la cruz a un continente desconocido, complejo y multifacético que no acababa de sorprenderlos. ¿Qué pensaban de los indios con los cuales se encontraron? Muchos dudaron de su humanidad y así justificaron el maltrato al cual los sometían. Se discutía si los indígenas conquistados tenían el derecho a ser personas libres o debían ser considerados como esclavos. Y además, el siguiente párrafo lo complementa, dice, algunos religiosos cuestionaron los medios y la legitimidad de esta forma de dominación. Estos religiosos abrieron temas de reflexión que están vigentes hasta nuestros días. La dignidad y el respeto a la cual todo ser humano tiene derecho, sea este hombre o mujer, independiente de su origen o su condición. Por lo tanto, la respuesta correcta de aquí era que esta gente se estaba cuestionando si es que los indígenas eran humanos, ¿cierto? Eso era lo que se estaban aquí, cuestionando. Es que estas personas podían ser consideradas humanos. Bien, estamos terminando, ¿ah? Dice, según el texto, ¿qué temáticas volvieron a preocupar con motivo de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América? La espada y la cruz, los conquistadores y los conquistados, la esclavitud y la religión, la dignidad y el respeto. ¿Cuáles fueron las cosas de las que la gente se volvió a preocupar a raíz de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América? No me acuerdo su nombre, creo que era Benito, ¿puede ser? Jugando con mi hija hermosa. Quiero mirar ahí más, perdón. La letra D dice acá. La letra D están respondiendo, la letra D están respondiendo, la letra D están respondiendo, y efectivamente es la letra D, no le vamos a dar más vuelta, efectivamente la letra D. Luego dice acá lo siguiente, según el texto, ¿por qué referirse al descubrimiento de América es distinto que aludir al encuentro entre dos mundos? Y acá quiero escuchar sus comentarios o leer sus comentarios en la guía. ¿Por qué referirse al descubrimiento Benedicto? ¿Por qué referirse al descubrimiento de América es distinto que aludir al encuentro entre dos mundos? Ingrid, cuéntenos su respuesta. Porque antiguamente ellos creían que habían descubierto el nuevo continente de América, pero en realidad no fue así. Cuando ellos llegaron acá, aquí habían comunidades que tenían sus propias religiones, tenían sus propias formas de vivir, entonces ellos no vinieron a descubrir ni enseñar nada. Era un mundo nuevo que ellos vinieron a encontrar. Entonces, por eso el cambio. Me gustó mucho su respuesta, muy elocuente, muy bien estructurada además. Me felicito. Eliseo complementa acá, dice, porque no se sabe quién descubrió a quién. Buena respuesta, me gusta. Buena respuesta también. No sé si alguien más quisiera dar su respuesta. Ya, pero efectivamente, eso es cierto. La palabra descubrimiento tiene una connotación, tiene como una idea ahí oculta, y es que cuando uno descubre algo, uno tiene como el control sobre ese algo que descubre, ¿cierto? Como que uno descubre algo, como cuando uno descubre un animal nuevo, ¿cierto? Y ahí, al tiro, al descubridor lo pone en una posición de poder por sobre lo descubierto. Entonces, por eso la gente habla ahora del encuentro entre dos mundos, porque de esa forma le quitamos este poder que históricamente tienen los españoles. Todavía, si uno viaja a España, todavía hay españoles medio malos de la cabeza que hablan de que América es América gracias a España, que si no, no sería qué cosa. Entonces, empezar a decir, como venganza que tuvimos los latinos,
empezar a decirle el encuentro entre dos mundos. No fue que ellos llegaron a descubrirnos y traernos cositas, sino que nos pillamos. Nosotros también incidimos en ellos esta venganza que tenemos, ¿cierto? Interesante este tema. Bien, vamos a saltarnos la 10 porque quiero que la 11 es muy importante para mí, para ver si es que se está entendiendo esto o no. Dice acá, esto tiene que ver con lo que estudiamos en la clase pasada. De acuerdo con tus conocimientos, ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? ¿Expositivo, narrativo, noticioso o dramático? Me gustaría, si es posible, que alguien pudiese justificar su respuesta. ¿Ah? Después de que la entregue, yo me gustaría como justificar, pedirle que justifique la respuesta. A ver, Enriqueta. Yo creo, profe, que es narrativo, porque nos están contando algo que supuestamente sucedió, que querían ellos investigar. Ya, ya. Vamos a escucharla, vamos a esperar ahí. Enriqueta dice que esto podría ser narrativo. A ver, también levantó la mano Eliseo. Yo creo que es positivo porque está exponiendo la historia, está contando la historia. Perfecto, muy bien. Vamos a esperar que alguien más. Le agradezco mucho a los que están atreviéndose a dar su justificación también. ¿Eh? A ver, Ingrid y luego Lucía. Sí, yo creo que es positivo porque contiene información y nos enseña algo. Ya. Y por último, Lucía. Y los que quieren también pueden ir respondiendo en el chat. ¿Eh? Disculpe, Lucía. También creo que es positivo porque pienso igual que se está contando una historia, una realidad. Bien, perfecto. Carol también cree que es la letra A. Gladys también cree que es la letra A. Teresa también. Ricardo, María Fernanda. Patricia lo dice con letras grandes, así positivo. Está muy confiada. Marcela dice la letra A también. Veamos. Les voy a enseñar un truquito. Esto lo estudiamos en la clase pasada, así que sirve de repaso de la clase pasada. Primero, cuando a mí es muy probable que les toquen este tipo de preguntas en la prueba, ¿vale? Se van a encontrar con varias preguntas de este estilo. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es poder determinar si es que el texto que estoy leyendo es literario o no es literario. Dicho de otras palabras, lo que estoy leyendo yo es información ficticia que inventaron para la ocasión, para que yo me entretenga, me divierta, me emocione, o es información que nace desde la realidad. Si la respuesta es que esta información nace desde la realidad, quiere decir que este texto es no literario. O sea, toda su información es verdadera, ocurrió realmente, lo puedo comprobar. Entonces voy a eliminar al tiro todos los textos literarios. Voy a eliminar el género dramático, que son las obras donde existe la poesía, y voy a eliminar el género narrativo, porque ambos son textos literarios. Quiere decir que me inventan situaciones que nunca ocurrieron para poder divertir, entretener, emocionar al lector. Y ya me quedan dos opciones. Ahora que sé que este texto es no literario, o sea que la información ocurrió y la puedo comprobar, tengo que saber si este texto es expositivo o noticioso. Expositivos son los textos que me plantean un tema, lo desarrollan y lo explican de manera súper profunda para que yo pueda aprender sobre ellos. Y noticiosos son los textos que me explican cómo ocurrió un suceso de una manera breve para que yo pueda tomar conciencia de eso, como las noticias. Y como muy bien explicaron sus compañeros, este es un texto que me está llevando a mí a aprender y a reflexionar, sobre todo porque me entrega mucha información en muy poco tiempo y con mucha profundidad. Esto sería un texto expositivo, entonces, ¿vale? Felicitaciones a todos los que respondieron de manera correcta, porque esto solamente quiere confirmar de que están entendiendo muy bien la materia, ¿vale? Los felicito, los felicito, los felicito, los felicito. Bien, ya para ir terminando, en relación con el texto leído, señale una opinión presente en el mismo, ¿vale? Una opinión presente en el texto. Y esto no lo hemos pasado como materia,
pero voy a aprovechar de mencionarlo, luego lo vamos a ver como materia oficial. Lo voy a aprovechar de explicarlo mientras tanto. Hay una diferencia que ustedes tienen que saber entre qué es un hecho y qué es una opinión. ¿A alguien le gustaría prender el micrófono y explicarlo? ¿Cómo diferencian ustedes cuándo es un hecho y cuándo es una opinión? Lo hablamos el año pasado con otros nombres, con objetividad y subjetividad. Pero si alguien quisiera dar su respuesta, nos ayudaría muchísimo a la clase. A ver, ¿quién se atreve a explicarlo? Ingrid, a ver, cuénteme. Yo pienso que es mi opinión. No, una opinión es cuando es la opinión propia de alguien. ¿Y cuál era la otra palabra? Disculpe. Un hecho. Hecho versus opinión. Un hecho es cuando hay evidencia de algo. Y una opinión es cuando es la opinión de una X persona, es algo propio. No tiene... Ay, no sé si me expliqué. Se explicó súper bien. Se explicó súper bien. Antes de decirles si es que está correcto o no, le vamos a dar la posibilidad a más compañeros. No sé si otros compañeros quisieran Eliseo. Opinión es lo que uno piensa y lo que opina de lo que ve, y el hecho es algo real que pasó. Perfecto, ya. Buena respuesta. Voy a ver si es que alguien más quiere mencionarlo y ahí finalmente confirmamos o no. Enriqueta. Yo creo que hechos reales es cuando ocurre algo que uno esté viendo, pero Ya, cuando uno está opinando algo que no vio, yo creo que no es muy bueno, porque sin ver no puede estar opinando. perfecto. Ujú. Ya, ¿saben qué? La tienen clarísima. No voy a darle más vuelta al asunto. La tienen súper clara. Me gustó mucho la respuesta de los tres porque los tres apuntan a lo mismo. Un hecho, vamos a partir por el más fácil, un hecho es un suceso, o sea, algo que pasó, comprobable, que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. O sea, no de acuerdo, sino que mucha gente puede comprobar lo que yo estoy diciendo. Esa es la gracia del hecho, que es comprobable, que las otras personas solitas se van a dar cuenta de lo mismo que se está planteando. Por ejemplo, es un hecho de que ahora es de noche. Las 39 personas que hay conectadas aquí, ¿podrían ver desde la ventana si es que es de noche y decirme si es verdad o no? Sí, cierto. Es un hecho entonces que es de noche. Yo no les tuve que pagar, no los tuve que amenazar, sino que ustedes solitos pudieron comprobar de que hoy día es de noche. Por eso decimos que es un hecho, porque no se me ocurrió a mí, sino que todos ustedes están diciendo que es de noche. En cambio, una opinión es una idea que sostiene una única persona. Claro, esta persona puede lograr que otros piensen como ella, pero la opinión nace desde un solo sujeto y representa la forma de pensar de ese sujeto. Por ejemplo, decir que hoy día la noche está preciosa. Y aquí empezarían los problemas, porque puede que a alguno de ustedes le cargue la noche y digan, nah, la noche está súper fea, está llena de neblina, está llena de humo. No es una noche bonita. Y otro que diga, no, esta noche es preciosa porque todo está con neblina, se ve misterioso y a mí me gusta eso. Y otro que diga, no, nada que ver, las noches bonitas son las noches con estrellas. Y como no nos podemos poner de acuerdo, y esta visión de noche bonita solamente sale de mí, eso es una opinión. Así que la tienen clarísima, los felicito. Muy bien. Ahora que sabemos la diferencia. Para cerrar la idea, Enriqueta, Eliseo e Ingrid estaban en lo correcto. 12 dice acá, entonces. En relación con el texto leído, señale una opinión presente en el mismo. Con motivo de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, estos temas volvieron a debatirse. ¿Ya? Eso será una opinión, un hecho. Eso es lo que tienen que ir pensando ustedes. B. Cabe mencionar que la hermosa palabra humanidad nació y se legitimó precisamente al calor de estas discusiones. C. Algunos religiosos cuestionaron los medios y la legitimidad de esta forma de dominación. D. Los territorios del Nuevo Mundo pasaron a ser colonias de las nacientes naciones europeas.
¿En cuál de esas 4 frases hay una opinión? ¿En cuál de esas? Ya, Eliseo respondió el tiro. Eliseo, usted es muy rápida, lo felicito. Entonces, B. Ingrid dice también B. La Ingrid también ha estado participando mucho. Ángela, letra B. Me gusta ver que encuentran toda su forma de participar, ya sea por el chat o ya sea por el micrófono. Viviana dice la letra B. Carelia dice la letra B. Patricio dice la letra B. Patricia dice la letra B. Marcela, Lucía, Enriqueta también dicen que la letra B. Gladys también. Y María Fernanda también dicen que es la letra B. Y ahora me gustaría, Carlos también, que para confirmar, evidentemente es la letra B donde está la opinión. Pero me gustaría que me mencionen en el chat cuál fue la marca textual, o sea, la palabrita, que a ustedes les dio la pista. ¿Qué fue lo que los hizo darse cuenta de que esto era una opinión y no era un hecho? A ver, le vamos a dar la oportunidad a Patricio, que levantó la mano. La palabra hermosa, profesor. Buenísima, muy bien Patricio, muy bien Eliseo también. Efectivamente, la palabra hermosa es la palabra que automáticamente transforma todo esto en una opinión. Porque que algo sea hermoso o no es subjetivo, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene parámetros distintos para saber qué es lo que es hermoso o no. Mi esposa me encuentra hermosa, por ejemplo, pero es la opinión de mi esposa nomás, lo podemos creer. Bien. Sigamos entonces, ya queda los últimos minutitos, los vamos a aprovechar. Se nos fue el profe. No se escucha. Ya. Como que en algún momento de la clase el sistema me apaga la cámara y me apaga el micrófono. Yo les estaba comentando de que yo sé que la clase hoy día estaba exigente, quizá un poco fome para algunos, pero una vez al mes vamos a resolver uno de estos ejercicios grandes, ¿ya? Para que vayamos practicando, 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 porque no sacamos nada con pasar materias si es que no practicamos, si es que no usamos esa materia. Dice acá, texto 2. Necesitamos de otros para vivir, adaptado de Política para Amador de Fernando Savater. Cuando abrimos los ojos por primera vez, bueno, antes de comenzar, el texto se llama Necesitamos de otros para vivir, ¿vale? Y aparece esa fotografía de ahí. ¿Qué ven ustedes en la fotografía? Mucha Muchas gente. personas. Mucha gente, ¿cierto? Y si se dan cuenta, gente de todos los tipos, de todas las edades. Y aunque no tenemos marcas, podemos decir que de todas las clases sociales también. Dice acá entonces, cuando abrimos los ojos por primera vez, lo primero que vemos los seres humanos es el rostro de otros seres como nosotros. La sonrisa materna, la curiosidad de la gente que nos rodea, las paredes de una habitación, modesta o elegante, pero siempre fabricada por manos humanas, instrumentos, adornos, etc. En resumen, llegar al mundo es llegar al mundo de los humanos. ¿Cuál dirían ustedes que es la idea principal de ese párrafo? Nacimiento. Nacimiento, sí, pero ¿qué subrayarían ustedes? A ver, Ingrid. Cuando abrimos los ojos, lo primero que vemos es el rostro de otros seres como nosotros. Bien, efectivamente, ¿cierto? Eso es. Esa es la idea principal, que cuando abrimos los ojos, lo primero que vemos es a seres como nosotros. O también nos podríamos quedar con esta frase que dice, llegar al mundo es llegar al mundo de los humanos, que también podría servir como idea principal. Aristóteles dijo que somos animales ciudadanos, es decir, seres de naturaleza política. Lo más natural para los seres humanos es vivir en sociedad. Somos de origen biológico, pero la sociedad que nos rodea nos va dando forma. Formará los hábitos de nuestra mente y las habilidades o rutinas de nuestro cuerpo. La sociedad no solo se compone de personas, objetivos y edificios. La sociedad es una red de lazos más sutiles, o si se prefiere, más espirituales. Está compuesta de memoria compartida, de costumbres, de leyes. Hay obligaciones y fiestas, prohibiciones, premios y castigos.
Algunos comportamientos son prohibidos y otros merecen aplausos. La sociedad guarda mucha información. A ver, ¿cuál es la idea principal de ese texto? Primero, ¿de qué se habla en ese texto? ¿Cierto? Hay una palabra que se repite muchísimo, muchísimo, muchísimo. Enriqueta, usted levanta la mano primero. El texto yo lo entiendo de que nosotros debiéramos que lo más natural para los seres humanos es vivir en sociedad. Perfecto, ¿cierto? Y ¿Mm? muy bien. ¿Les parece a ustedes que un buen nombre para este párrafo sería sociedad? A mí me Sí. gusta. ¿Cierto? Evidentemente, le vamos a Ujú. poner de nombre a este párrafo sociedad, porque nos mencionan muchas veces la palabra sociedad. Entonces ya sabemos que ahí la idea base es la sociedad. Ingrid, también usted levanta la mano. A ver, cuénteme. Sí, como tema principal se subrayaría la última frase, la sociedad guarda mucha información. Ya, la sociedad guarda mucha información. Bien, esa es una buena frase, pero creo que hay otra mejor, sí, ¿ah? No sé si alguien más la encuentra. Recuerden siempre prestar atención a las primeras frases. Está bueno, porque esta nosotros la entendemos, pero la entendemos porque leímos lo que está anteriormente. Entonces, si hay alguien que puede encontrar cuál es la frase, dice, Aristóteles dijo que somos animales ciudadanos, es decir, seres de naturaleza política. Lo más natural para los seres humanos es vivir en sociedad. Somos de origen biológico, pero la sociedad que nos rodea nos va dando forma. Y ahí, bla, bla, bla. ¿Alguien que quiera dar su respuesta? A ver, Ingrid. Perdón por ser tan metiche. No, está bien. Lo más natural para los seres humanos es vivir en sociedad. Exacto, bien. Esa es la frase que mejor representa todo lo que nos va a decir el párrafo, ¿cierto? Porque después el párrafo lo que va a hacer es que nos va a dar argumentos para sostener esa idea, ¿cierto? Nos quiere convencer de que los seres humanos vivimos en sociedad y ahí nos va dando harta razón. Ingrid, no sienta vergüenza por participar de la clase, ¿ah? Nos sirve a todos, así que no se preocupe. Por último, dice acá, vivir en sociedad es recibir constantemente noticias, órdenes, sugerencias, chistes, súplicas, insultos y declaraciones de amor. Todo cabe en las relaciones humanas. Lo más natural para vivir como seres humanos es la sociedad. Estar en el mundo es estar entre humanos y vivir en sociedad. Los seres humanos necesitamos de los otros para poder vivir. Y aquí también, ¿cuál dirían que es la frase principal, la idea principal que puede estar al principio, al final del texto? Vivir en Los seres sociedad. humanos necesitamos de otros para poder sobrevivir, creo yo. Bien, yo también estoy de acuerdo, ¿cierto? Que los seres humanos necesitamos de los otros para poder vivir. Dice acá entonces, ¿cuál es el propósito fundamental del texto leído? A ver, ¿qué pretende este texto? ¿Qué efecto quiere conseguir en nosotros? Argumentar que los seres humanos somos seres sociales, argumentar que los seres humanos tenemos obligaciones, argumentar que los seres humanos tenemos derechos, o mostrar de qué manera la sociedad guarda información. A ver, hay gente que ya está respondiendo en el chat, pero también le vamos a dar la oportunidad a Enriqueta, que levantó la mano. Argumentar que los seres humanos somos seres sociales. Ya. Social. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Porque en el texto salía de la sociedad de que nosotros debemos de... Ay, como me enredé. No se preocupe. Que salía en el texto que lo más natural para vivir debíamos estar en sociedad. Ya, perfecto, Por ahí perfecto. busqué la respuesta. Ya, no se preocupe, sí le creo, le creo. Moisés dice también la letra A, Lucía, Juan y Víctor la letra A, Patricia dice la letra D y Viviana dice la letra C. En cambio, Eliseo y Carol dicen que la letra A. Moisés, ¿qué nos quiere decir usted? Saqué la respuesta porque dice que los seres humanos necesitamos de otros para sobrevivir, o sea, socializar con otras personas. Perfecto, buena ahí. Me gustó que primero di el argumento y de ahí de la respuesta. Y efectivamente, ¿cierto? Vamos a ir destacando
las que correspondan. Dice acá que los seres humanos tenemos obligaciones. Sí, efectivamente, pero este texto no nos quiere convencer de eso, porque nosotros ya la tenemos clarita. No necesitamos que alguien nos mencione eso. Después nos dice acá, argumentar que los seres humanos tenemos derechos, también, ya lo sabemos, y en el texto no se menciona nada sobre eso. Mostrar de qué manera la sociedad guarda información, para nada. El texto menciona esa frase, pero no nos explica de ninguna forma cómo sería que la gente guarde información. Así que, por descarte, nos queda la opción A. Pero incluso, aunque sea el descarte, lo que dijeron su compañero está súper bien, ¿cierto? Al principio del texto nos dan esta idea de que los seres humanos son seres sociales. O sea que el principio del texto nos plantean una tesis. Recordemos este concepto del año pasado. Nos plantean la tesis de que nosotros, o sea, nos plantean la opinión de que nosotros somos seres sociales, ¿vale? Esa es la primera idea que nos implantan en la cabeza. Pero luego, el texto nos da muchísimos ejemplos para que nosotros para que poder convencernos a nosotros de que efectivamente somos seres sociales. Y nos mencionas que tenemos reglas, que la elegimos entre personas, que nacemos rodeados de personas, etc. El texto nos va dando un montón de ideas para convencernos de la idea de que somos seres sociales. Así que eso está muy bien. Y por si acaso, esto es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, que no alcanzamos a ocupar el libro esta clase, pero desde la próxima clase repasamos los textos argumentativos. 14. ¿Por qué se dice en el texto que los seres humanos somos seres sociales desde el origen? Porque tenemos amigos desde que somos pequeños, porque cuando nacemos llegamos al mundo de los humanos, porque participamos en la política desde nuestro nacimiento, porque vivimos alejados de los seres humanos. Ya, perfecto. Yo creo que hay una que la vamos a eliminar, pero al tiro, porque esta de que vivimos alejados de otros seres humanos no tiene ni patas ni cabeza, ¿cierto? Esta de que somos amigos desde que somos pequeños, tampoco la mencionan en el texto. Pero desde que participamos con la política desde que somos chiquititos, puta, no lo creo. Pero efectivamente el texto menciona explícitamente que nosotros llegamos al mundo de los humanos, ¿cierto? Eso lo dice claramente el texto. Y por último, ya para terminar, dice acá, ¿qué significa, de acuerdo con lo que dice el texto, que la sociedad nos va dando forma y nos obliga a tener costumbres y una memoria compartida que forma nuestros hábitos y comportamientos, que nos obliga a aceptar una cultura determinada que se compone de lazos espirituales? ¿Qué significa, de acuerdo con lo que dice el texto, que la sociedad nos va dando forma? Antes de que usted me dé la respuesta, siempre que en un texto aparezca esta expresión, de acuerdo con lo que dice el texto, usted no tiene que responder en base a lo que usted sabe. Usted tiene que responder en base a lo que el texto dice, ¿vale? Porque son preguntas que me obligan a mí a analizar el texto, ¿ya? Entonces, dice acá la letra B, 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 que la sociedad efectivamente va formando nuestros hábitos y va formando nuestros comportamientos. Y ya para terminar, vamos a hacer la última, ¿ya? La última, y aquí lo dejo tranquilo. ¿Por qué, según Aristóteles, somos seres políticos? Porque vivimos en una sociedad, porque tenemos derecho a votar, porque participamos en partidos políticos, o porque cuando nacemos estamos rodeados de humanos. Y aquí hay que hacer un barrido y hay que encontrar la palabra Aristóteles, porque a lo mejor ya se olvidaron de esto, entonces vamos a buscar en el texto la palabra Aristóteles. Y aquí dice, Aristóteles dijo que somos animales ciudadanos, es decir, seres de naturaleza política. Lo más natural para los seres humanos es vivir en sociedad. Somos de origen biológico, pero la sociedad que nos rodea nos va dando forma, formará los hábitos de nuestra mente y las habilidades o rutinas de nuestro cuerpo, bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué según Aristóteles somos seres políticos? Porque vivimos en sociedad, porque tenemos derecho a votar, porque participamos en partidos políticos o porque cuando nacemos estamos rodeados de humanos. A ver, ¿qué dice el señor Aristóteles y qué dice
el segundo nivel. Letra B, letra B, letra B, letra A, letra C, letra A. La respuesta correcta es por La D. la letra B, ¿cierto? Porque vivimos en sociedad. Eso hace que seamos políticos. Aristóteles en ningún momento menciona la palabra votar. Y aquí es donde ustedes tienen que estar atentos. Porque el instinto natural del ser humano es responder la pregunta lo más rápido posible. O sea, con la información que yo tengo. Pero recuerden que el lenguaje nos obliga a analizar textos, ¿vale? Entonces siempre tenemos que responder en base a lo que aparezca en el texto. Y eso, alumnitos. Espero que la clase de hoy día no haya estado tan densa. Yo sé que era harta información, que no pasamos materia, pero pusimos en práctica la materia que ya teníamos, que para mí me parece que es súper útil también hacerlo. Y eso, Moisés. Profe, de repente nosotros erramos aquí donde usted nos hace la pregunta, porque de repente usted nos pregunta, ¿cierto?, las alternativas, pero en la prueba nosotros vamos a tener el texto ahí visible, pues lo vamos a poder ver, Sí, entonces ya va a ser otro tema. efectivamente, pues igual considero lo mismo, porque ahí uno puede ir revisando y volviendo. Sí, no se preocupe. Yo entiendo que lamentablemente esto es como la parte compleja de trabajar de manera online, pues, que uno no tiene el texto para ir manipulándolo, entonces, por eso. Pero bien, ya, te viniste a despedir. Ya, despídete de todo mi alumno y dígale que tengan Muy buena la un clase, bonito fin profe. de semana. Muchas gracias, don Luis. Que tengan un bonito fin de semana. Ojalá le hayan dado sándwich y si no, ojalá que el martes descanse mucho. Buenas noches, Buenísima, profe. buenísima clase. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por sus Que le comentarios. hagan un Me da Tenga lindo porque fin yo de no creo que semana. Muy Buenas buenas noches, Ustedes clases, también. profesor. profe. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, ¿ah? Que Buenas disfruten noches, mucho. profe. Qué lindo su clase. Hasta luego. Que estén muy bien. un asado por el combate naval de Iquique. Eso, miércoles. Sí se celebra con asado o nada. Muy bien. Ya, alumnitas, que estén muy bien. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.